es terminar este proyectico en el transcurso de la tarde, va a ver pues que no es complejo. Si tengo un buen modelo conceptual, puedo pasar al modelo relacional y del modelo relacional genero mi base de datos y ya mi base de datos es ya la que cualquier lenguaje de programación puede entrar a visitarla, ¿cierto? A ingresar la información y a extraer esa información. Entonces habíamos quedado aquí en el modelito que ya habíamos creado las relaciones, me faltaba nomás beneficiario. Y que el beneficiario, obviamente, pues entonces, mm, la historia era cuál, que yo tenía unas asignaturas para empezar, ¿cierto? Asumimos que ya está la universidad, programa, en fin, y que son las asignaturas. Y a partir de ahí, entonces se decide tomar unos grupos para darles un refuerzo, ¿sí? Entonces ahí dijimos que era de muchos a muchos porque una asignatura la pueden dar en varios grupos, ¿cierto? El refuerzo. Y este grupo puede tener refuerzo en varias asignaturas, ¿cierto? El grupo 3 que se llama puede tener refuerzo de inglés, de coach y de programación. Listo. Y entonces dijimos que había un formador que entre la asignatura y el grupo, una vez conformado acá, para reforzar esa asignatura, entonces, mm, dice, reforzar, entonces, Profe, la buenas idea es... tardes. ¿Nos está mostrando pantalla? Ay, pues, gracias. Ya estaba lejos por allá. Gracias, pantalla. Siempre pregunte y veces no pasa por allá. Listo, ya la visualicé. Sí, así es. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, entonces, a ver, vamos a salir. Este modelo conceptual, entonces, dijimos que consiste en detectar entidades, atributos y la dependencias y la cardinalidad, ¿cierto? Ya vimos a manera de historia cómo hay unas asignaturas que se le van a dar un refuerzo en unos grupos, por eso se crean unos grupos primero para el refuerzo de las asignaturas. Entonces, cuando a un formador le dicen, a un formador le asignan no la asignatura, sino que le asignan, tampoco le asignan el grupo, la combinación de ambos, ¿cierto? Entonces a este formador le dicen que en este grupo de asignatura que se conformó acá para reforzar, va a participar. El mismo caso del tutor, el caso del tutor, le dicen, vea, en esta asignatura grupo que se conformó, refuerzo 3 de Java, va a participar Sebastián. Pero digamos en el grupo 4 de Java también, que también lo hay, va también a entrar Sebastián, o sea que él puede participar en varios grupos. Y entonces ahí, ¿qué nos faltaba? Cuando ya estaba conformado mis asignaturas, grupos con el tutor y el formador, entonces entraba a jugar quién. El beneficiario dice, bueno, yo voy a tomar este refuerzo, no la asignatura, no el grupo, sino la combinación de ambos. En el grupo refuerzo 3, Java 2, entonces el beneficiario entra y se inscribe, normalmente ustedes ahí se inscribieron, y entran a hacer una especie de inscripción o matrícula, como lo quieran llamar, pero para en efecto nosotros solamente necesitamos establecer una relación ahí. Entonces necesitamos definir que acá nuestra relación va a ser un beneficiario, ¿cuántos grupos de asignaturas puede tomar? 4, profe. Muchos, ¿cierto? Varios. Entonces, de uno a muchos. Ahora, esta asignatura grupo, refuerzo 3 Java, ¿cuántos beneficiarios pueden participar? Muchos, ¿cierto? O sea que me queda de muchos a muchos. Y lo leemos en ambos sentidos con la clave que les di acá, queda de muchos a muchos. Ahorita sí. ¿Qué nos falta? Ya aquí acomodamos ya todas las entidades. Hecho. Démosle luz verde acá y listo. Ahora decidimos que debemos esta información clasificarla en la dependencia que corresponda, sin lugar a ambigüedades. Tercera forma normal, entonces, ubicar bien mis atributos. Acá empecemos con el primero, el ciclo. El ciclo, ¿ustedes qué dicen?
El ciclo está ahí como atributo, entonces lo primero que se nos ocurre es colocar este óvalo. El óvalo del ciclo está como atributo, pero entonces aquí viene la primera pregunta. Y es que hay otros atributos de doble óvalo que se llaman multivaluados. Esos multivaluados yo debo examinar si ya imaginándome yo el producto final en la interfaz, el usuario los va a escribir o los va a seleccionar de una lista. Entonces ahí, si existe la posibilidad de que lo seleccione de una lista pequeña, por ejemplo, género es multivaluado porque yo no le debo permitir al usuario digital masculino, femenino, hombre, mujer, porque entonces no llegaríamos a un punto en común. En eso es mejor entonces definir desde acá cuáles mis atributos son multivaluados para que el momento de hacer la interfaz nosotros hagamos un combo o un radio. Pero esos combos y radios porque viene de la base de datos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos ciclos tiene en este momento la NESA? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? O sea que el usuario no lo va a digitar como tal, él va a seleccionar de una lista ese ciclo, ¿sí? Y entonces la pregunta ahora es, ya sabemos entonces qué ciclo es multivaluado. ¿Por qué? Porque lo puedo seleccionar de una lista. Ciclo 1, 2, 3. Ahora la pregunta es, ¿el ciclo a quién se lo coloco? ¿A qué entidad? Grupo, asignatura, formador, beneficiario, tutor. La asignatura. La asignatura. Y ustedes mismos lo saben que cuando ustedes ingresaron a ver un ciclo 1 es porque pertenece a Python, ¿cierto? Ciclo 2 tiene la asignatura de Java, ciclo 3 C# y ciclo 4 tiene otra, ¿cierto? Entonces ahí simplemente la hemos relacionado y decimos que con aquí ya no es una relación, sino que le vamos a hacer una dependencia directa que pertenece a la asignatura y decimos que es obligado. Cuando yo cree la asignatura, obligadamente debo decir en qué ciclo se va a dar, ¿cierto? Y es lo lógico. Bueno, entonces si vamos al siguiente, voy a colocar algunos nomás porque si no, no nos alcanza el tiempo. Y el nombre del formador, pues su nombre lo dice, ¿cierto? Ahora, ese no puede ser multivaluado. ¿Por qué? Porque sí o sí, cuando yo vaya a crear un formador, ¿qué pasa? Lo debo la primera vez el formador no existe, entonces como tal el nombre lo debo digitar. O sea que es un atributo normal que debemos nosotros colocar acá adentro. Y tenemos que aquí va con la forma del nombre, ¿cierto? El nombre como tal, entonces lo tenemos acá. Voy a correr este por acá. Listo, ahí ya es más fácil porque aquí no hay tanto condicional para reforzar esa parte, nombre. Entonces, mire que ninguna dependencia me quedó separada, ¿cierto? Nombre. Y dijimos entonces que también necesito una identificación para ese formador. Entonces, ahí viene un atributo que, si yo considero que ese atributo me va a permitir identificar de forma única esa entidad, entonces lo coloco como identificador. En este caso sería identificación y va a quedar subrayado acá, ¿cierto? Entonces ya hemos visto cómo tengo dos atributos, listo. Lo tengo acá, tengo atributo y tengo el nombre. Muy bien. Y lo puedo asociar directamente para indicar que pertenece acá. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros datos adicionales ahí. El nombre del tutor, el código del grupo. Voy a sacar los que son diferentes. El código del grupo, pues su nombre lo indica, ¿cierto? ¿Dónde va? Va dentro de, va para la entidad grupo que tenemos aquí y tenemos el código de un grupo, ¿sí? Y podemos decir también que puede ser un identificador, posiblemente, ¿cierto? Para si que me identifique de forma única el grupo, podría ser, listo. Pero por ahora ahí como está es un código que se lo escribe en referencia tal, R refuerzo 3
ciclo 2, por ejemplo. Entonces puedo tener un código que yo se lo asigne y mínimo pues tendrá un nombre. Este nombre pues como pueden ver lo tenemos también acá en beneficiario y también lo tenemos en tutor. Y la asignatura pues también tiene un nombre. Mire pues que acá no me preocupo de que si son repetidos o no. Acá simplemente como cada entidad es totalmente independiente, entonces cuando vayamos a la programación no vamos a tener problema para esa parte. Bueno, ahora ya teniendo los nombres acá, nombre en los correos. Los correos también dijimos que era pues para identificarse en un momento dado, entonces digamos el mail, y el mail lo tienen todos, entonces lo que hacer es copiar acá, está 3 veces, ¿cierto? Entonces el mail dijimos que el grupo no tiene mail, sino el tutor, y tiene el beneficiario, y tiene la asignatura no tiene mail, listo, entonces listo, entonces no me sirve acá. Ahora me dicen que tengo que tener en cuenta que hay un link del encuentro, ¿cierto? El link del encuentro, ese ya por ahí los compañeros lo clasificaron. Me estoy recordando lo que hicimos ya, ¿cierto? El link del grupo, ¿cierto? Que puede estar acá. Entonces podemos hacerlo acá. Y tenemos el WhatsApp del grupo, ¿cierto? Entonces yo puedo tener acá otro atributo para el WhatsApp. WhatsApp. Recuerden las recomendaciones, todo lo de nosotros en minúscula, a excepción pues cuando vimos clases que era mayúscula inicial. Listo. Tengo un WhatsApp, tengo un link. Muy bien, ¿qué más información hay por acá? Bueno, se hablaba del celular, entonces, celular teníamos todas las que eran personas. Entonces teníamos acá el celular, eh, el celular como número, ¿cierto? No como entidad, para que de pronto no entremos ahí en confusión de que es una clase, no, el número del celular, listo. Y está 3 veces y número acá, listo. Bueno, ¿qué más de información había acá? Recuerden que esto tiene sentido si lo respetamos y va todo allá. Asistencia 1, 2, 3. Ahorita sí viene esta parte. Asistencia 1, 2, 3, ¿dónde creen ustedes que va? Si yo tengo, bueno, ya redondeemos acá información personal. Este ya queda listo con la información personal. ¿Qué más tienen de información personal? Si me recuerdan, hasta ahí listo. Muy bien. Ya estamos depurando esto. Ahora nos rinde más esa parte. Bueno, ahorita hay un problema y es que nos falta clase dónde colocar las notas y las asistencias. Entonces, la pregunta es, la asistencia 1 es un atributo, no hay duda, ¿cierto? Para ingresar la asistencia de la primera sesión, por ejemplo. Y necesito también la asistencia 2 y la asistencia 3. Entonces, la pregunta ahí es, ¿dónde van? ¿En qué entidad? ¿Dónde? Cuando se vaya a colocar la asistencia, no quede ambigua, que no queden dudas de que sí es ahí. Entonces, dijimos en la asistencia no, el formador pues puede mirar la asistencia, pero la asistencia no es del formador. La asistencia ahora no es del formulario, entonces no es del beneficiario, entonces ¿de quién es? De la asignatura. La asistencia tampoco es del grupo, asignatura, porque si no, la misma falla sería para todos. Conclusión, habíamos dicho ahora que es acá en este intermedio, como el beneficiario matriculó una asignatura en un grupo, entonces ahí es donde van sus datos. O sea que acá en esta parte intermedia, aquí podemos llamar matricular o escribir lo que se escribió, un beneficiario matricula este refuerzo. Y entonces en el momento que lo matricula,
aquí en este momento nos va a quedar toda la información de esa combinación beneficiario, asignatura y grupo. Porque mire que la asistencia no es del grupo. La asistencia no es de la asignatura. La asistencia no es del beneficiario solo. Es donde se encuentran los tres. Y si en otro grupo, el grupo de refuerzo de inglés, otro beneficiario, viene su asistencia. Y entonces ahí ya tenemos esa parte. ¿Alguna duda en ese punto? ¿A quién no le queda claro? Me preguntan porque si no asumo que quedó claro. ¿O se cayó internet? No, profe, ahí está. Ahí seguiría las otras asistencias y la nota, ¿cierto? Es correcto. Y las notas tienen el mismo tratamiento. Las notas, pues la nota no es del estudiante solito, no es de la asignatura solo, tampoco es del grupo solo, sino de la combinación de los tres. Recuerden que ayer vimos en esa teoría que habían esos tipos de atributos de ternarios o dependientes de otros, ¿cierto? Nota uno, por ahí habló alguien. Tengo nota uno. Profe, Sí. Después qué hablan. pena, a mí sí me puede dar un repasito rápido de ello, que se me cayó el internet por un rato y quedé algo perdido. ¿En qué parte se perdió? En esta En lo última. último que estaba ahí, sí, señor. Bueno, entonces resulta que nosotros hicimos un análisis previo de normalización para extraer toda la información. Ahí ya nos quedó claro, ¿cierto? Ahora, y detectamos cuáles eran las entidades y atributos. Y clasificar, lo que estamos haciendo ahora es colocando sus atributos en el lugar de la entidad que corresponde. Hay unos atributos muy fáciles que sí o sí son propios de la entidad, sin lugar a dudas. Cuando yo digo el nombre del beneficiario, pues no hay duda que el nombre pertenece a este, ¿cierto? A beneficiario. Pero ¿cuál es el problema? Que en nuestro proyecto nos están pidiendo que debo mostrar las notas de sus estudiantes en esas asignaturas y en el grupo donde se matriculó. Entonces resulta que el caso de la nota 1, por ejemplo, yo no la puedo colocar en beneficiario. ¿Por qué? Cuando usted se matriculó por primera vez, a usted le pidieron qué datos, sus datos personales, ¿cierto? A usted no le pidieron una nota. La nota no entra a jugar para usted solo. Ya cuando a usted lo aprobaron, le dijeron, vea, ahí estas asignaturas y estos grupos. ¿Y usted qué hizo? Hizo una automatrícula que le salió por internet, ¿cierto? Con 80 grupos y en ese grupo decía el nombre del formador, o sea que ya estaban conformados los grupos. Y entonces ahí se creó ya el grupo como tal. Ahora, esa nota entonces ya ahorita sí se armaron los grupos y usted se matriculó. ¿Dónde va la nota? Donde se matriculó, ¿cierto? En este caso lo llamamos aquí matricular. Entonces acá esa nota 1 para nosotros va a ser un atributo que no es de beneficiario solo, no es del grupo solo, no es de asignatura solo, sino de los tres. La nota 5, cuando si yo le lanzo a usted aquí, usted llama a la universidad y dice, venga, deme la nota. Y le dicen 5. Usted queda en las mismas, usted dice 5. ¿En qué asignatura? Es lo primero que pregunta usted mínimo, ¿cierto? Y entonces, en tal asignatura, entonces ahí mire que ya se solucionó el problema. Pero resulta que es que usted, digamos, la vio el semestre pasado y la perdió estando en un grupo. Y después le dieron la oportunidad de ingresar nuevamente a otro grupo a ver la misma materia. Entonces usted ya tiene dos notas, uno donde la perdió y la otra nota donde aprobó. Entonces, por eso, sí o sí debe ir amarrada esa parte. Entonces, ahora les voy a pasar a otros diseñitos que hice con otros grupos que les sirva como de experiencia.
cogerla de una es complejo, pero obviamente hay que rayar, porque si no, ¿y cuál es la mejor forma de realizar un diseño? Y es que no hayan atributos ajenos a lo que debe tener mi entidad. Dice, no, no, esto no es mío. Entonces, algo así como tenemos acá, porque ahora que hagamos la interfaz del beneficiario, el beneficiario entra por primera vez con sus datos personales, nombre, mail, celular, y a propósito tenemos también la identificación, ¿cierto? Que es primordial pues para cualquier sistema. Identificación, coloquémosla acá, lo mismo para nuestro tutor acá, tenemos nuestra identificación, ponlo por acá. Listo, pues espero ya de pronto haberle aclarado algo. Obviamente, pues, dígame mejor qué atributos no coge ahí y le dedicamos solamente a ese punto. Me imagino que hay unos muy claros para usted, entonces es más fácil que me diga cuál no comprende y nos concentramos en ese en específico. No, profe, eso me aclara muchas cosas. Muchas gracias. Muy bien, entonces usted puede preguntar. Bueno, entonces ya mire que si nosotros Profe, vamos y contamos profe. allá, me debe tener la misma cantidad de atributos, listo. Entonces de acá, ¿qué nos falta? Ayúdeme, en código de grupo ya está, nombre, mail, el nombre, asistencias 3, notas 3. Bueno, total asistencia, inasistencia y promedio. Del total asistencia y promedio es del mismo caso de las notas, ¿cierto? El promedio yo lo puedo sacar de estas 3 notas. Y entonces resulta que en programación hay un tips que aquellos campos que son calculados no se almacenan porque podrían conllevar después a un error. Entonces decimos que son campos calculados. Y esos campos calculados los vamos a colocar con un puntico, punteado y decimos que este es el promedio. Quiere decir que yo puedo este punteado no va en la base de datos, es informativo acá y nos sirve al programador ¿para qué? Para que, por ejemplo, en la interfaz hagamos unos campos adicionales que cuando yo ingrese las 3 notas se me actualice este, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Y en bases Perdón, de datos profe. tampoco se coloca, ¿por qué? Porque No me escucha. podemos Perdón, crear profe. conflictos. ¿Cuál podría ser el conflicto? Si yo permito que el promedio se digite, Profe, hay un compañero que quiere 5 hablar. más 5 más 5, el promedio es 5. Y después una secretaria dijo, vea, cambiemos ese promedio por 4. Y solamente cambió acá, estas quedaron con 5, 5, 5. ¿A quién le creo? ¿A las notas o al promedio que digitaron manualmente? Entonces, sí, es un problema. Mejor dejemos los calculados porque estos por SQL, como vamos a ver ahora, se pueden calcular. Lo mismo que otro calculado ahí, las notas, el total de inasistencia, también es calculado. ¿Por qué? Porque podemos sumar estas más estas más estas, puedo yo obtener las asistencias que ustedes obtuvieron en el transcurso de esta maratón que hubo. Y podemos sacar un reporte entonces para eso. ¿Qué nos falta entonces finalmente? Bueno, pero es que ya el más duro eran las dependencias, ya las hicimos. Los atributos hay calculados y hay multivaluados. ¿Cuál otros multivaluados creen ustedes que hay? En este momento tenemos el ciclo nomás. Pero, por ejemplo, si hubiéramos incluido aquí tipo de identificación, el género, esos son multivaluados. Entonces, pues no los incluimos acá porque en el reporte que nos dieron acá no nos pidieron ese dato, ¿cierto? Pero se puede dar que necesitamos conocer. En otro reporte que no era el de notas, nos pasaron un reporte de asistencia, la cantidad de hombres y mujeres que asistieron al refuerzo. Entonces ahí quedamos muertos. ¿Por qué? Porque no hay cómo sacar ese reporte. Entonces, por eso mire que tenemos que decirle a nuestro cliente, deme todos los reportes que usted quiere que el sistema genere. Y entonces aquí digamos que descubrimos pues que necesitamos
ese reporte por género. Entonces aquí decimos que es multivaluado porque yo no voy a dejar que el usuario digite si es hombre, mujer, masculino, femenino, porque es el mismo caso. Un reporte que se saque de datos digitados no van a coincidir, porque unos digitarán masculino con tilde, otros sin tilde, otros se dirán masculino con Z. Entonces, otros la abreviatura M, pero M no se sabe si es mujer o es masculino. Entonces, nosotros tenemos que llevar bien el diseño desde acá estructurado. Entonces, digamos que el género acá va a ser multivaluado y no me alargo más ahí, ¿cierto? El estado civil también se puede incluir en los donde se necesite, acá pues no. Hay finalmente para el modelo conceptual algo y es que si yo debo obligar al usuario a que ingrese los datos en el momento que haga la interfaz, si se coloco el punteado, la línea directa. ¿El nombre es obligado, sí o no? Dígame. Sí. Listo, ya. Pues, sí. Correcto, es obligado. Ahora, cuando yo abra la plantilla de notas, la asistencia es obligada. Que yo le coloque a usted un 1, pues la inasistencia. O es opcional. Si yo abro acá en la primera sesión, yo abrí mi sistema de notas. ¿Es obligado que entre las 3 notas de una vez? No, No, ¿cierto? Entonces, eso yo no. Si yo dejo que desde mi lenguaje mande a la base de datos que es obligado, eso rebota. El motor le dice, no señor, esto no es obligado. Y por más que le insista y le mande, nunca le va a permitir. El motor aquí está funcionando, el motor de la base de datos. Entonces quiere decir que estos que no son obligados, yo también debo indicar, no, los borré. Debo indicar con una línea punteada que son opcionales, que pueden ir o no pueden ir, y es cierto, puede que no todos tengan notas, ¿sí? El promedio también digamos que es, el promedio pues no se va a calcular, pero entonces digamos que no es obligado, es más, no lo vamos a almacenar ni en la base de datos. Entonces, listo. Y mire que las inasistencias tampoco, ¿cierto? La inasistencia, pues, uno no le coloca, no le completa solamente a los que faltaron, para que uno le va a colocar al otro, no, simplemente uno coloca una falla al que no vino y ya. Y a los demás se asumen que si no le colocó falla es porque sí asistió. Y listo. Ese tenemos nuestro modelo conceptual ya depurado. Y aquí está prácticamente el 90% del proyecto ya definido, porque ya la programación vimos que es fácil. ¿Creen ustedes que nos falte algún campo? Miremos. Péguenle ustedes una miradita a esto, existencia, promedio, los leen, el WhatsApp, celulares ya lo tenemos, los mail también y las identificaciones también. Conclusión, coronamos acá como dicen ustedes. Démosle luz verde a esto. Calculados, también ya los tuvimos en cuenta cuáles son calculados. Y listo. Podemos grabar y hemos cumplido con la parte del análisis. En la medida que yo tengo esto claro, no voy a penar, ¿cierto? Pero si usted se va directamente a sufrir allá, a hacer la base de datos sin saber de dónde vienen las cosas, entonces ahí es donde le cogemos pereza a la programación. Bueno, entonces, el modelo conceptual hemos cumplido. Consiste en modelar cómo nos va a quedar y detectando entidades, atributos que pueden ser multivaluados y calculados y obligados y opcionales. Tenemos las dependencias o entidades asociadas y la cardinalidad, muy importantes. Yo no coloqué aquí los números, pero la rayita implica que es uno y las paticas de gallina indica que son muchos.
tenemos de 1 a muchos. Y tenemos acá un caso particular. Profe, Para las asignaturas están de muchos a muchos. Para matricular, ese refuerzo está de muchos a muchos. Eso lo vamos a curar ahí. Estos. Muy bien. Preguntas finales del modelo conceptual. profe, lo que tiene doble borde de óvalo, por lo menos el ciclo El y el multivaluado, género. ¿qué quiere decir? Ajá, Que sí. cuando hagamos la interfaz de asignatura, además del nombre, el multivaluado no lo vamos a escribir ciclo 1, ciclo 2, sino que traemos una listica para seleccionar el ciclo. Como un combo. El caso más claro es género. Género es para evitar que el usuario digite, porque o si no, ante un reporte no nos va a salir la Como un información. combo voz ahí en la interfaz. Ya. Listo. Listo, gracias, profe. Profe, la última preguntita, ahí cuando colocó las líneas punteadas en las notas, me dio a entender que no eran, que eran opcionales ese pedacito. No calculadas, quiere decir que usted lo puede obtener de otros atributos que ya existen. No, sí, eso es claro. La nota 1, nota 2, nota 3 que le colocó lineecitas punteadas, que opcional, algo así dijo. Correcto, es para que cuando hagamos la interfaz, si el usuario, si no mandamos una nota, la base de datos no la rechaza, el motor. O sea, Ya. Eso, mejor dicho, no es obligada. Ya lo vamos a ver, que yo le marco si es obligada o no es obligada. Y ahí le vamos a empezar a dar trabajo al motor. Hasta acá hemos definido entonces, mire que por muy complejo que sea un proyecto, saquémosle la información. Uno por uno, tomémonos la molestia, coloreemos. Si nos lo dan mire que todos en PDF y en Paint, si es una imagen, tiene para resaltar. Entonces, si es Excel, entonces empiece a resaltar lo que ya va incluyendo y nos da. Si nosotros acá, donde empezó el problema, nosotros era darle solución a esto, ¿cierto? Entonces, no se confíen de la memoria. Ustedes llegan y hagan uso de tanta herramienta que tienen y usted empieza a decir, bueno, para que me salga este 2 es porque está en la base de datos. Para que me salga Sebastián es porque está en la base de datos. Para que me salga este 5 es porque está en la base de datos. Para que me salga el promedio no está en la base de datos, pero lo puedo calcular. Para que me salga el correo es porque está en la base de datos. Y cuando ya tenga todo resaltado, es mínimo, no se nos van a quejar, tengo toda la información. La forma en que lo muestre, pues es otro cuento, pero garantizo que estoy cumpliendo con los requerimientos funcionales. Entonces, listo, avanzamos. Otra media horita para el diseño. Esto que tenemos acá ya no nos garantiza que vamos a tener un buen diseño. Ahorita sí. Hay varias herramientas y a mí me gusta particularmente el Workbench. Y además para refuerzo ideal porque no va a haber tiempo pues, de explicar unas cosas, pero la ventaja es que el diseño relacional, el modelo relacional ya es lo más cercano a ir a programar porque diseñar es ya modelar cómo nos va a quedar. Vamos a crear un nuevo diseñito acá, modelo. Como pueden ver, él le dice acá que cómo va a llamar la base de datos. Le damos doble clic, ese tanquecito ya está universalizado, que son bases de datos. Le vamos a dar un nombre y llamémoslo, les parece bien, el refuerzo, pero de calificaciones, bueno, no sé. ¿Cómo quiere que lo llamemos? Algo, notas, llamémoslo notas, refuerzo, o administración de refuerzo. Recuerden, son variables sin caracteres especiales, señas, espacios, nada. Ya tengo mi base de datos vacía. Como pueden ver aquí aparece un icono de adicionar tablas. Y entonces ese mismo orden que hicimos allá, lo vamos a hacer acá.
voy a jugar con las dos pantallas. Entonces, para adicionar tablas, simplemente le damos doble clic y él me abre una interfaz para empezar a trabajar. Tabla 1 por defecto, no, esta la vamos a llamar en mi primera tabla asignatura. Listo. Entonces, asignatura. Recomendaciones que les di allá en la guía, minúsculas, sin caracteres especiales, y si es compuesto, separarlo por guión bajo. Listo. Acá donde dice column name van las columnas, o sea, los campos, los atributos que detectamos allá. Y entonces notamos que acá está quién, el nombre. Y entonces, mínimo, yo tengo acá el nombre, listo. Recomendación que les di en la guía es que le coloquemos un prefijo a cada campo. ¿Cuál es el prefijo? Anteponerle los 3 primeros caracteres del nombre de la tabla, o sea, así, guión bajo. Y después el nombre del campo. ¿Por qué? Ya les voy a decir esa parte. Así nombre es para el nombre de la asignatura. ¿Qué va a pasar ahí? Porque es que digamos que hay varias tablas con nombre. Sebastián, perdón, tutores, formadores y beneficiarios tienen el atributo nombre. Entonces, cuando yo haga un SQL para mirar en los tutores y formadores de un grupo, se me va a chocar nombre con nombre en las dos tablas. Entonces el motor dice, no, son ambiguos, no los conozco. Entonces de una vez nos curamos en salud con eso. Si yo le coloco un prefijo a todos los atributos con el nombre de la tabla, no se me va a presentar ese problema. Porque si no, después me toca pelear con unos alias que hay que hacer. Luego me dice, ¿Y por qué no le coloca la G para que no se vaya a confundir con asistencia? Así. pero nosotros no tenemos ninguna tabla asistencia acá. La idea, aquí está por ejemplo con group, con así, con ben, tut y for, ninguno se me va a confundir ahí. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es que primero creemos las multivaluados equivalen a tener una tabla. ¿Por qué? Porque resulta que para que a usted le salgan esas radios o esos combos que ustedes ya no han visto en muchos programas, es porque esa información está almacenada en una base de datos y la traemos. Y entonces todos los atributos multivaluados que ustedes conozcan, los hacemos de una vez. Me salté ese pitico por acelerado. Entonces hagamos primero ciclo, singular y minúscula. Lo voy a llamar nombre. Profe, Sí. un favor, qué pena. ¿Me puede Bueno. volver a explicar cómo creó estos archivos o carpetas acá? Es que yo estaba bajando el programa y ya lo bajé y me perdí. Gracias. Archivos, carpetas, ¿de qué? Pues lo que estás, como tú dices, no sé si diste unas reglas o algo así para escribirlo. ¿Dónde está el material? Tablas y la base. No, ella dice dónde se explica, ¿cierto? Las diapositivas, ¿o qué? No, o sea, yo acabo de bajar el programa. Abro Sí. nueva, pues nuevo Ya. archivo. Workbench, mejor dicho, listo. Sí, Cuando profe, usted abre Workbench, vamos a crear un modelo. Entonces le da New Model y le da un nombre a ese modelo. Acá la vamos a grabar. Este ya no es lo voy a grabar acá en el material que les voy a enviar ahora. Recuerden que van a quedar con todo este material. Y este ya no es el modelo conceptual, este es el diseño, el modelo, entidad, relación. Y listo. Entonces el modelo, entidad, relación consiste en ¿qué? En convertir ese conceptual a relacional. Listo. Se me cerró el otro. Bueno, no importa. Entonces empezamos. El primero me pide el nombre de la base de datos donde voy a guardar esta información, porque ya esto es lo más cercano a bases de datos. Lo vamos a llamar notas
notas, refuerzo. Ahora lo llamé administración, bueno, como quieran llamar, listo. Cuando usted crea una base de datos, pues mínimo debe tener una tabla. ¿Cómo vamos a crear las tablas? Obviamente, pues con el modelo conceptual que hicimos, entonces vamos a hacer todas las entidades, pero resulta que todos los atributos multivaluados como género y ciclo se me deben convertir en tablas. ¿Por qué? Porque cuando hagamos las interfaces, debemos ir por esa información de los ciclos y traerlo para que el usuario no digite. El género, el usuario no lo puede digitar, entonces vamos a la base de datos y traemos el género que tenga la base de datos para mostrarle al usuario. Entonces vamos a crear primero ciclo y género, que son los únicos que tenemos en este momento. Ciclo, entonces, lo que me dice la regla es que tabla hecha, llave puesta. Entonces, dentro de los atributos de ciclo, podríamos mirar cuál de los atributos se me puede identificar de forma única todo el registro. Cuando yo tengo el ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, pueden haber algunas falencias y son cuáles. Que el ciclo 1 lleve espacio, ¿cierto? Que esté en números romanos, en fin, entonces cuando se busca una primary key se busca que uno, que no tenga caracteres especiales, ¿cierto? 2, que sea corta. Entonces, si buscamos ahí, el único atributo del ciclo es el nombre del ciclo y el número del ciclo, sin mucho, ¿cierto? Pero en la descripción del ciclo, como nosotros lo queramos llamar. Entonces, el nombre del ciclo como tal no me sirve por tener espacios y demás, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo les digo que dejemos que el motor me cree la primary key como un auto incrementable. O sea, que él lleve la cuenta que el primer registro es el 1, que el segundo registro es el 2 y él lleva la cuenta. Entonces, para esos casos vamos a tildar la opción ahí. Ahí significa auto incrementable. Entonces yo lo tildo y mire que PK significa primary key. Ya cumplí con la primera norma. Mi tabla la creé con el nombre de ciclo, le coloqué una primary key y decidí que era autoincrementable para que se me identifique de forma única. Porque el nombre tiene espacios, entonces descartado. Muy bien, entonces, y mire que le coloca una llavecita dorada a la izquierda, indicando que es una primary key. ¿Qué nombre le vamos a dar? El prefijo de la tabla, ciclo, los tres primeros se llama sic, guión bajo y d. Cuando el motor es el que me va a llevar la cuenta, lo vamos a llamar ID para diferenciarlo de nuestras llaves como identificación que la vamos a colocar ahora, que no es un ID, nosotros la vamos a digitar. Ahora, él empieza el conteo ahora que ingresemos información, 1, 2, 3 y ya. Ahora ese SIG debe ir acompañado de un nombre. Ahí es donde vamos a digitar ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Entonces digamos que por defecto es de 45. No vamos a usar tampoco del tamaño. ¿Cuáles son los tipos de datos? Cada que ustedes pasan a un lenguaje de programación, sí o sí lo primero que se aprenden son cómo crear variables. En este caso los campos son variables. Y este también maneja unos tipos de datos. Vamos a manejar nomás los básicos que son varchar para string, cadenas, bool para booleano, que ya lo conocemos, int para entero y float o doble para decimales. Y para fechas, date del index date. Listo. Muy bien. La siguiente pregunta ¿es primary key el nombre? No. Acá NN, el punteado que hicimos ahora, ¿es no null, sí o no? Vamos a decir, ¿es obligado? Sí, lo chuleamos. Si es opcional, no lo chuleamos. Porque cuando ya el motor empiece a mandar la información acá, él valida todo eso. Si le mando un ID que ya está, él dice, error por violación de llave. Y es cierto, porque estoy tratando de duplicar un registro con un mismo valor. Y el nombre, si lo puedo Profe, una repetir. pregunta. Cuéntame.
En el paréntesis de varchar, el 55, ¿qué es? Bueno, resulta que el string, aquí en bases de datos se maneja varchar con una capacidad, ¿cierto? En string, usted decía string y sabe que es cadena y mete lo que quiere. Pero ya en bases de datos tenemos el tipo de dato en vez de string, varchar. Y usted le puede indicar un máximo para que el usuario, o sea, un máximo para no saturar la base de datos. En varchar acá, cuando usted considere que lo que va a digitar no pasa hasta 250 caracteres, declaro varchar. Entonces, mire que el ciclo 1 tiene, no tendrá 10, 15 caracteres, coloquémosle 20, ¿cierto? Quiere decir que si van a digitar algo muy largo ahí, el motor lo va a rechazar. Le va a decir que sobrepasa esa parte. Y es bueno porque ahí muchos programas también fallan por abusar de colocar todas las variables así, sin ponerle cuidado. Ahora, usted dice, no, y si quiero guardar ahí una observación sobre el docente y que no cumple, que, bueno, que no sabe explicar, y me voy a llevar una hoja. Ahí ya no me sirve varchar. Entonces ahí le sirve test. Ese test es cuando se pase de 250 caracteres. Listo. Entonces, aquí ya nos vamos a imaginar ya que si estuviéramos en la interfaz, más o menos cuántos caracteres deben ir. ¿Listo? Porque eso también lo podemos validar allá. Y ya, listo. Ya creamos nuestra primera tabla y cumplimos. Creamos, le asignamos una primary key, le coloqué prefijo y el nombre. Listo. ¿Pregunta de cómo crear una tabla? No. Sí. Vamos al siguiente multivaluado, género. Lo voy a adicionar en tabla, género en minúscula, tabla hecha llave puesta. Entonces aquí también la explicación. El nombre me podría servir de primary key, ¿cierto? Pero resulta que tiene unos riesgos y es que, digamos, masculino tiene tilde, ya tiene caracteres especiales, eso es muy conflictivo para una llave. Una llave en lo posible que no tenga caracteres especiales, que sea corta y listo. Entonces, en estos casos, cuando no exista un atributo, es mejor crear nuestro propio primary key. Entonces, género es el prefijo id y le vamos a decir que es entero y que es autoincrementable. O sea que mi motor me va a llevar la cuenta. Y ya viene el atributo que gen nombre. Entonces, el nombre digamos que es de 50, masculino, femenino, que no llega hasta allá, pero sin machucharnos tampoco. Y es obligado. Ahora, es muy común que en género, acá usted dice, no, pero es muy común que para no gastar tinta, y se da, que le dicen, no, vea, es que no escriba masculino y femenino completo, porque gastamos mucha tinta. Imagínense en un reporte de calificaciones en un colegio con 3.000 estudiantes donde haya que imprimir el género completo, ¿cierto? Hasta en cositas pequeñas nos tenemos que mirar. Entonces vamos a colocarle también la abreviatura, gen, abreviatura. Ese puede ser varchar de 1 simplemente, aunque también hay otro carácter ahí que se llama char, char, pero podemos también dejarlo como varchar de 1, listo. Y mire que todos son obligados. Y hemos hecho el género. Entonces, listo, ya es hora de empezar a ver cómo nos está quedando el modelo. Entonces ya tengo dos tablitas y en la parte superior aparece la opción de diagrama. Si usted le da doble clic al diagrama, él le abre, mire que le abre un área de trabajo. Y entonces nosotros podemos ir arrastrando nuestras tablitas allá para ver cómo nos está quedando. En el lado izquierdo están las tablas. Y entonces vamos a mirar que acá tengo el género, el ciclo y que aquí tengo el género. Entonces mire que acá vamos a revisar de una vez. ¿Tiene primary key? Sí. ¿Tiene prefijos? Sí. ¿Tiene tipo de datos? Sí.
¿Es obligado? Sí, porque sé que es obligado. Porque el azulito celeste está completico y ahora vamos a ver cómo los no obligados no va el azul celeste. ¿Y las llaves tienen doraditos? Sí. Muy bien, en ese orden, ¿cuál sigue? Ayúdeme. ¿Cuál? Grupo. Uy, ya vamos a matricular. Asignaturas. Asignatura, o si no, no hicimos el modelo para nada. Entonces, ahorita sí vamos a ver que también lo puedo hacer por acá. Yo por acá arrastro el icono, le doy clic y ahí tengo una tabla vacía. Cuando le doy doble clic, hago el mismo proceso. Tengo mi tabla de asignatura, minúscula, singular, y primero que todo, la primera y hay, ¿cierto? Obviamente, entonces, podemos definir que también va a ser que me la genere mi motor. Entonces yo le digo así y D, que es primary key, que es non null y que es autoincrementable. Listo. O sea que yo ya no me preocupo de la cuenta donde voy, ¿cierto? Porque digamos en una universidad que manejan tantas asignaturas y cambian y adicionan, pues la persona que está administrando el sistema, pues pierde la cuenta en cuanto va a hacer. Pero por eso les decía yo ahora que normalmente le dan un código a esa asignatura. Pero no me voy a meter mucho todavía por allá por tiempos de cómo se crea ese código. Y así, nombre. Y digamos que después es larguita, digamos que es de 100, fundamentos de programación con énfasis en tal cosa. Y que sea obligado. Y listo. No es autoincrementable, pero sí es no nulo, o sea que es obligado. Muy bien. Hemos cumplido con la asignatura, con ciclo y con género por ahora, entonces vamos ahorita, ¿sí? Y usted dice, bueno, pero es que asignatura está asociada con ciclo. Y entonces ahorita sí, ¿cómo se hace eso? Resulta que entonces esa relación podemos hacer entonces, como ya creé la asignatura acá, entonces ¿cómo la relaciono? Resulta que entonces cuando yo creo la tabla de asignaturas, sí o sí debo decir a qué ciclo pertenece, ¿cierto? Porque digamos los de cuarto no tienen por qué estar viendo Python, ¿cierto? No les va a salir Python ahí. Los de ciclo 3, uno les sale inglés 1, COAS 1, Python. En el 2, Java, inglés 2 y COAS 2, ¿cierto? De pronto le cambian el nombre, pero puede ser otra asignatura. Entonces necesitamos que cuando yo cree la asignatura, debo traer el ciclo para asociarlo a la asignatura. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Acá ustedes pueden ver las relaciones, uno a uno, uno a muchos, uno a uno, uno a n, bueno, uno a muchos, ya lo hicimos. Entonces, lo único que tiene que hacer usted es hacer clic y decir que esta tabla se va a relacionar con esta, pero nos quedó al revés. Entonces, ahí, control Z, vamos a la pregunta del millón. ¿Dónde van muchos? ¿Y dónde va el fuerte? El men, uno. Tenemos dos conceptos, tablas fuertes y tablas débiles. La tabla fuerte es la que no necesita de nadie para existir. Ciclo lo hicimos, es fuerte. Género lo hicimos, es fuerte y no necesitamos de nadie. Pero resulta que la asignatura sí necesita del ciclo, entonces es débil. Débil con respecto al ciclo. Entonces me debo parar ahí y hacer la relación. Entonces yo digo que cuando va a ser de uno a muchos acá, puedo decir de asignatura a ciclo. Nótese que él le creó otro campo adicional abajo, ¿sí lo ven? Donde dice ciclo ID y en el otro lado ciclo SIG ID. Entonces mire que él se cumple lo que hablamos de bases de datos. Una foreign key es un campo que es llave primaria en otra tabla. Eso es foreign key. Entonces mire que acá él me la va a asociar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos a crear una asignatura y le debemos guardar, el motor viene y verifica que ese ciclo exista ya en mi base de datos.
Si no existe, entonces, ¿qué va a pasar? La rechaza. Me dice, no se puede, este ciclo no existe. Cree primero el ciclo. Y entonces, ¿cómo vamos a evitar nosotros el error en programación? Cuando hagamos asignatura, no le dejamos al usuario digitar, sino que vamos a hacer un combo. Un combo es una lista desplegable donde al hacer clic yo me va a aparecer a lo que tengo derecho a seleccionar. Entonces, cuando yo esté creando la asignatura, vamos y hacemos un combo. Ya vimos cajas de texto, vimos un label, ahí vamos a incluir los combos, lo vemos ya en media horita. Entonces, eso nos va a servir. Ahora, ¿qué recomendaría yo acá? Que cambiaran el nombre que se le colocó a esa foreign key. ¿Por qué? Porque ciclo, sig y después no me voy a acordar. Para el nombre de una foreign key es mejor colocar, como estamos trabajando, la asignatura, así, el prefijo, y el nombre de la tabla con la cual me voy a asociar. En este caso con ciclo. Y mire que ya sabemos que es non null, que es obligada. Listo. Y listo, mire que acá ya podemos, ahora que hagamos el SQL, nos podemos acordar mejor que así ciclo significa que asignatura está asociada con ciclo, o que más bien necesita del ciclo. Pregunta de la foreign key, porfa. Profe, ¿cómo es que sacaste el cuadrito de ya las relaciones? ¿Cómo hice la relación? No, ¿cómo lo sacaste para que salgan ya el cuadrito azul con blanco que está arriba? ¿En qué opción las sacas? O sea, ya acá las tengo creadas, pero no sé dónde oprimir para que me salga ahí donde dice diagrama. Ah, el modelo. Sí, para que me salga eso, profe, ¿dónde le da uno? Arriba tenemos dos pestañitas. Esta donde está usted, ¿cierto? Donde Sí. están las tablas. Entonces usted le da doble clic en el diagrama, adicionar diagrama. Y él lo lleva al diagrama. Y él lo abre. Cada que usted le da doble clic, él le abre esta ventana de trabajo. Ah, listo, profe. O sea, la primera vez le da doble clic y él le crea un modelo. Una cosa es la base de datos, que es lo que estamos haciendo con las tablas. Otra cosa es el modelo ya mostrando cómo va a quedar. Ese es el modelo relacional, diseño relacional. Muy bien. Esto que estamos haciendo aquí tan fácil, también lo podemos hacer manualmente. Ahora hacemos una manualmente. ¿Por qué? Porque yo me paro en la tabla débil y abajo dice foreign key. En donde dice foreign key está todo lo que hicimos. Le debo dar un nombre a la foreign key. Normalmente él coloca el nombre de las dos tablas que estoy asociando y le coloca FK. Eso lo podemos escribir nosotros. Aunque el nombre ahí, en cualquier nombre, yo la puedo llamar XYZ y es válido, pero no me dice nada. A donde dice reference table es la tabla con la cual voy a asociarme, o más bien la cual me va a ayudar a trabajar. Y en la última, donde dice column y referencia a columna, yo debo chulear o tildar aquellas que están referenciadas. Yo voy a asociar ciclo con ciclo, que de pronto es el error más común que pueden cometer. Yo asocio ciclo con ciclo, porque otro dirá por error o por afán, que me pasa a mí a veces también. Usted dice, bueno, voy a asociar es la clave con este, y es mentira, eso se vuelve loco el computador ahí, no tiene sentido. Estoy asociando un ciclo con la llave de la asignatura. No. Por ahí, como dicen en los refranes, perros con perros, gatos con gatos, no nos compliquemos. Entonces, simplemente la llave foránea es es un campo que es primary key en el otro. O sea que para yo tener el primary key, él me lo va a traer. Y otra cosa importante acá es que deben ser del mismo tipo. La primary key y la foreign key son enteras. Puede ser varchar también, entonces varchar y de la misma capacidad. Varchar de 20 con varchar de 20. Porque si no, no le va a permitir hacer la relación. Bueno, hemos coronado la primera parte. ¿Cuál sigue? Podemos crear formador, tutor y beneficiario.
sin problemas y vamos a dejar la dura para el final. Listo. Ahorita sí, me voy a agilizar acá un poquito. Yo también puedo agilizar, vamos a hacer la última manualmente acá y le vamos a decir acá que vamos a hacer formador o docente, como lo quieran llamar, pero resulta que aquí la primary key sí me sirve de identificación. ¿Por qué? Porque no tiene caracteres especiales, es corta, ¿cierto? Son números. Entonces esa sería candidata. Habría un problema que yo no la recomendaría para grandes sistemas. Por ejemplo, en una EPS no la colocaría yo como llave. ¿Por qué? Porque se imagina de las colas y la congestión que hay, la primera vez que se registre un paciente, fácilmente pueden digitar en vez de un 0, un 9, se equivocaron. Y listo. La persona le hicieron citas médicas, cirugías y tiene ya un historial médico. Y resulta que al cabo de los 2, 3 años llegó otra persona y se fue a registrar y el sistema le va a decir, no, este número de identificación ya existe. Dice, no, yo es primera vez. Que sí existe, que no. ¿Cómo se llama usted? No, aquí parece el primero se registró como Miguel, pero porque le dije, en vez de un 0 le digitaron un 9 errado al número de la cédula. Y el otro dice, no, yo me llamo es Juan Carlos. Dijo, no, aquí aparece Miguel. Ah, es que la cédula, ah, claro. En vez de ese 0 era un 9, ¿cierto? Ahí se metió en un problema, porque ya hay un historial completo. Y si ya, bueno, la puedo actualizar por el nuevo número. ¿Y qué problema? Porque con ese nuevo número arreglado de la persona que sí es la cédula, le va a quedar el historial de todas las cirugías y todo que tiene esa persona. Entonces, lo cual no debe ser. Entonces, en esas partes donde también exista dudas de que la primary key se vaya a cambiar por error o porque hay que hacerlo, no lo coloquemos como llave. Sigamos con el ID mejor. Entonces, como aquí es un sistemita corto que docentes, formadores sabemos pocos, tutores pocos y beneficiarios pocos, es válida la identificación y no va a haber tanto problema. Entonces, esa manera pues de recomendación, no se encarten con la identificación como llave. Mejor creen ese o los que ya son buenos en programación, generen un código para que el usuario no le digite, por ejemplo, cuando se registre por primera vez el año, el mes pegadito y un consecutivo de donde va. Digamos que en el mes se inscriben 100 personas, entonces 2022, mes 01 y 001, después ya sigue 002, 003, pero eso ya es para que ustedes lo tengan en cuenta cuando ya se sientan a gusto. Entonces el formador sí nos va a servir la identificación y decimos que es parchar porque dijimos que no lo necesitamos para hacer cálculos. Y ojo que este no puede ser autoincrementable, ¿cierto? El mero hecho de ser parchar tampoco me va a dejar, ¿cierto? Me lo cambia entero. Entonces no, quitémosle y decimos que es varchar. Y un número de identificación, por muy grande que sea, digamos que es de 50, pues, por decir algo. Y que es obligado. Listo. ¿Qué más tiene ahí? Tiene for, nombre. Y digamos que el nombre, si es muy largo, de pronto digamos que es de 100 y que es obligado, ¿cierto? Digamos que el formador tiene un mail y que el mail pues tampoco lo necesito para hacer cálculos. Digamos que es de 50 y que es obligado, ¿cierto? Pues de otra forma, ¿cómo nos vamos a comunicar? Eh, y tenemos el mail, el celular, que pues es muy raro que hoy no alguien no tenga celular, ¿cierto? Digamos que también es obligado, aunque por el habeas data usted no está obligado a dar esos datos, entonces decida de una vez si va a ser obligado o no, ¿cierto? Entonces, coloquémoslo obligado por ahora. Listo. ¿Qué más datos tenía mi modelo acá? Identificación nombre mail celular. Ah, listo, ya. Muy bien, entonces vamos a salirnos de estos tres. Como este se parece a otro, entonces le vamos a dar copiar, copy formador y le doy paste.
para este formador, duplicar. Y listo, aquí solamente pues cambiará que este es el del tutor y su prefijo. Prefijo. Tut. Muy bien, entonces, digamos que también son obligados mail y listo. Y cerramos acá y lo mismo vamos a hacer para el beneficiario. Dupliquémoslo, pero el del beneficiario sí tiene por allá un género, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que este es el beneficiario, ben 1, 2, 3 y 4. Pero este, además de esto, tiene que el género. Entonces, digamos, ben género. Entonces, aquí donde como género ya lo creamos, lo vamos a relacionar, ¿cierto? Entonces, como lo vamos a relacionar y género tiene acá su primary key entero, entonces yo debo respetar que el entero acá. Este lo voy a hacer manualmente, pero podríamos haber arrastrado la relación entre género y formador. Listo. Ve y beneficiario, que no le hemos cambiado el nombre. Beneficiario. Entonces, ¿cómo lo hago yo manualmente en la primary key, la foreign key? Le digo acá, primero pues me creo el campo porque lo voy a hacer manualmente, ¿ven? Y le digo que me lo voy a relacionar con la tabla de género. Como género allá en la primary key dice entero, debo respetar esa parte. Y que digo que es no null, claro, tiene que ir un dato. Y en la foreign key hago el proceso que él hace normalmente. Yo puedo decir que de foreign key que me relacione a beneficiario y género. Y a mí me gusta inclusive pues más colocar la tabla débil a la izquierda y en el medio foreign key y al lado derecho la tabla fuerte de donde va a traer la información. Y entonces yo acá puedo decir que con qué tabla se va a relacionar beneficiario. Con género, ¿cierto? Va a traer los géneros de allá. Entonces selecciono la tabla y al lado izquierdo asocio la foreign key con la primary key. La foreign key es género y la primary key es género ID. Y listo. Si vamos y alumbramos acá, vea lo fácil. Él me alumbra género con género. Ahí no se ve, pero si la bajamos un poquito, género me queda con género. Y entonces vamos bien. Eso no aparece en el modelo conceptual, pero ya para llevarlo a base de datos tenemos que traducir esa información. ¿Ven? Nosotros no hemos guardado. Modelo, entidad, relación, guardar. Listo. Ya existe. Bueno, entonces listo. Ahorita sí. Vamos entonces a ver qué sigue por acá. Ya tenemos asignaturas, formador, beneficiario y grupo tutor. Ahorita sí que pasa. Resulta que la universidad dice, bueno, vamos a armar unos grupos de refuerzo. El grupo 3, el grupo de refuerzo 3 va a ser los sábados de 5 a 9 y los domingos de 8 a 12 y de 2 a 6. Hasta ahí se armó el grupo. Listo. Y entonces creemos nuestro grupo y no necesita más nada, ¿cierto? No necesita sino armar los grupos. Entonces vamos a crear una tablita llamada grupos acá. Grupo que inicialmente pues aparece solita. Entonces, acá vamos a decir que ¿cuántos grupos puedo crear? Muchos. Entonces, mejor que mi motor me lleve la cuenta, ¿cierto? Porque mire que en el transcurso de estos 2 años se han creado miles de grupos. Y cada refuerzo se crean grupos nuevos, ¿cierto? No se utiliza el viejo. Y entonces, ¿por qué no el viejo? Porque ahí en ese grupo viejo está el historial de los que participaron. Mínimo, pues tiene un código para identificarlo, ¿cierto? Group, un código, ¿cierto? Por ejemplo, RF1 o simplemente si es normal, grupo 27. ¿Sí? Entonces mínimo tiene esos dos campos. El código, digamos que sí puede ser más cortico, como de 20.
Tampoco abusar de los espacios de memoria, que sea obligado, hay que digitar. Y de pronto si R05 no es muy común, podemos agregarle una descripción, ¿cierto? Como una especie de descripción alusiva, por ejemplo, que este grupo es especial o que se creó con ciertas condiciones. Bueno, podemos ahí especificar alguna descripción para que el código pues no quede como tan pelado. Entonces ahí decimos que puede ser de tipo test, pero que ese es opcional, que no lo vamos a trabajar. Obviamente, pues entonces en el modelo sería bueno entonces, cuéntame, por ahí habló alguien, no, no, bueno, entonces recuerda que Sebastián está ahí pendiente de cualquier cosita. Y nos falta traer el WhatsApp y el link, ¿cierto? Vamos al WhatsApp y el link. Entonces vamos a subirlo acá, grupo, web, app. Y el app, sí, pues digamos, no, el WhatsApp es el grupo, yo creo que con 50 tiene, ¿cierto? Y acá tenemos WhatsApp del link, ese sí es larguísimo, colocémoslo texto, ¿cierto? Ese, por ejemplo, de Team es larguísimo. Entonces, pero que no es obligado todavía, ¿cierto? Porque puede que en el momento de crear el grupo, entonces no obliga a crear esos campos. Entonces, digamos que el WhatsApp, que, que, que el link y la descripción son opcionales y tiene sentido, ¿cierto? Se arman los grupos como tal, pero todavía los links de encuentro y el WhatsApp los crea con respecto al docente que ingrese. Listo. Bueno, entonces acá ya tenemos nuestro grupo. Y hasta ahí va la cosa fácil, ¿cierto? Grupo. Acá tenemos, a ver, me perdí acá, ciclo. Vamos entonces en el mismo orden que lo tenemos allá, que el grupo lo tenemos por acá. Si se minimiza hay que ampliarlo. Ampliar de los extremos y listo. Entonces revisando tenemos nosotros en este momento ya creadas los atributos multivaluados, se me convirtieron en tablas. Voy a hacerlo en el mismo orden que tenemos en el modelo para que vamos revisando. El formador lo teníamos por acá arriba, el tutor por acá, el beneficiario por este lado. Y género, pues ahí está bien, listo. Y entonces resulta que esto no puede quedar volando, sí o sí, todo tiene que estar integrado. Entonces, muy bien. Y bueno, ¿y qué va a pasar entonces? Resulta que aquí nuestro diagrama me está diciendo que el formador se va a relacionar con la asociación de asignatura grupo. ¿Y dónde empezó la historia? Pues yo tengo unas asignaturas y unos grupos y entonces ya en ese grupo se van a asignar unas asignaturas para el refuerzo. Puede que ese grupo solamente se habilite para inglés o para las 3 o para 2, ¿cierto? Una o varias. Y entonces aquí como pueden ver la relación de muchos a muchos entre entidades implica que debo crear una nueva tabla, ¿sí? Ya sabemos crear una nueva tabla, pero entonces esa tabla, ¿cómo se va a construir? Primero, con el nombre de las dos. Segundo, como toda tabla lleva primary key, la primary key ya de esta tabla nueva es la primary key de cada uno con las que relacioné. Y después los campos adicionales. En este momento, entonces, apliquemos eso, que ahí está en la guía explicadito. Vamos a crear una nueva tabla acá y la vamos a llamar, primero que todo, la vamos a llamar con el nombre de las dos, ¿cierto? Quedamos que voy a relacionar a asignatura grupo o grupo asignatura, como quiera. Grupo asignatura. Listo. Y entonces, ¿qué otros campos tiene el grupo asignatura? En este momento no tiene, en el medio no hay más atributos, ¿cierto? Aunque ahí podríamos, aquí tenemos nosotros un error.
Grave, grave, grave. Dígame en el WhatsApp de quién, a quién pertenece. ¿Al grupo o a ambos? A ambos. Claro, porque mire que el grupo de nosotros se creó especialmente para esta asignatura, o sea que en ambos, mire que aquí cometimos un error. El código sí, el link del encuentro también, porque si no, en este link que está pasando, me estaría permitiendo que entraran los de inglés, los demás. Entonces aquí tenemos un error en este. Me toca, no me deja moverlo, sí. Ah, sí, mejor moverlo. Bueno, entonces movámoslo para acá. Para las relaciones de ambos, el WhatsApp y el link es de ambos, no es de uno solo, listo. Entonces, ahorita sí, vamos a organizar el diseñito acá, donde cometimos ese error. Y miremos que acá en el grupo, el WhatsApp, hay veces que se pega mucho esto. Vamos a quitar el WhatsApp de acá, lo vamos a eliminar, delete, y vamos a eliminar también el link. Este aquí está. Vamos, este no existía. Listo. El grupo tenemos nomás el código de la inscripción. Listo. Y ya tenemos nomás esos 5. Listo. Entonces, ahorita sí, en este grupo asignatura que hemos descubierto acá, que es de muchos a muchos, entonces lo primero que vamos a hacer es, primero es que le coloque un nombre compuesto por las dos. Entonces, grupo asignatura lo va a llamar grupo asignatura. Entonces, como cada que se crea una tabla, sí o sí debe ir la primary key. Nos dicen que la primary key es la primary key de cada una de las tablas por separado. O sea que vamos a relacionar. Estamos. ¿Sí me escucha? Sí, profe, se escucha bien. Ah, sí, listo, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como ya es más fácil las relaciones por este lado, uno a muchos, vamos a relacionar. Ahora, ¿cuál es la fuerte y cuál es la débil? Recuerda que me voy a parar en la débil. El grupo asignatura necesita de asignatura. Listo. Y la otra relación de uno a muchos es la grupo asignatura necesita del grupo creado. Entonces, mire que él me agregó los dos campos. Y relaciono primary key de grupo, me la traigo para acá. Y primary key de asignatura, me la traigo para acá. Lo puedo hacer manualmente. Lo único que vamos a hacer acá entonces es, vamos a acomodarle el nombre mejor. El nombre ideal para este es decir, group, así como prefijo de la tabla, como es compuesto, tomo 3 y 3. Y entonces este sería con la tabla que me voy a asociar, que es asignatura. Y acá le voy a asociar con el grupo, ¿cierto? Group, así, grupo. Y listo. Entonces, mire que acá ya acomodé los nombres. Me relaciono asignatura con asignatura y grupo con grupo. Ahí ya cumplí la relación de muchos a muchos, se me convierte en una nueva tabla. ¿Cómo la llamo? Con el nombre de las dos. Grupo asignatura o asignatura grupo, como quieran. Y dentro, ¿cuál es su primary key? Su primary key es la combinación de ambos. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo sé que es primary key? Esta versión 8 que yo tengo tiene un problemita. Vamos a chulearle que es primary key también. Y ahí me mostró las dos llavecitas. O sea que, ¿cuál es la ventaja de esto? Que el motor no me va a dejar que ese grupo tenga la asignatura más de una vez. Y es cierto. Este grupo de refuerzo 3, Java, ¿cuántas veces la debe permitir? Una sola vez, ¿cierto? Entonces, eso lo valida el motor. Si ya llega otra secretaria el otro día, hubo cambio de turno y vuelve a crear el grupo 3 para la misma asignatura de Java, el motor le dice un momentico, ya existe. Entonces, no somos nosotros los que vamos a validar eso, es el motor de la base de datos con un buen diseño, ¿cierto?
Entonces, por eso es que fracasan los sistemas muchas veces, porque diseñamos mal nuestra base de datos y eso le cabe de todo. Entonces, para esa gracia, hagamos en un Excel y en Excel, pues, hace todo eso y sabemos filtrar y hacemos maravillas. Entonces, los diseños tengan la seguridad que valen mucho más que la misma programación, porque en base a eso es que se presenta la estabilidad de un sistema de información. Bueno, 3:20, ya estamos tiempo regresivo. ¿Alguna pregunta de la Foreign Key? De esta llave de tabla compuesta. Profe, ¿puedes mostrarme ese lugar donde lo configuraste para la foreign key, perdón, que estaba abajo? Uno abría la tabla y abajo decía foreign key y vamos a relacionar las dos. Sí, acá en Foreign Key, lo que yo hice allá arrastrando la llave es esto, escribiendo una foreign key por cada tabla que voy a asociar. Llamo la tabla y a cada relación chuleo la foreign key con la primary key. Mire, asignatura con asignatura y grupo con grupo. Entonces, eso ya da mucho cuidado. Ahí ya le queda claro. Listo, profe. Muy bien, entonces esa es la parte compleja, Sí, profe. pero es de trabajo. Bueno, ¿qué nos falta? Esta versioncita que tengo yo acá tiene ese defecto, que no me muestran las dos llavecitas cuando es una llave compuesta. Entonces, una llave primaria no necesariamente es un campo, pueden ser dos campos. Y entonces, ¿cuál es el error de los estudiantes el 90% de las veces cuando empiezan a ver bases de datos? A todas las tablas le colocan ID. ¿Qué pasa si yo le coloco un ID como llave a grupo asignatura? Java, refuerzo otra vez, la puedo repetir las veces que quiera. Y entonces a ese Java grupo 3 le van a meter varios docentes y nos vamos a encontrar todos acá. Y no, esta es mía, no, esta es mía. Y entonces se van a pelear por esas horas. Entonces, nada. Mire que la llave, el propósito es esa. ¿Qué quiero yo que no se me repita? Esa es la llave. Yo no quiero que se me repita, que esta asignatura en este grupo se repita. Esa asignatura en otro grupo se repite, sí. Ahí sí es válido. Y en este grupo se ven otras asignaturas, sí, es válido, entonces sí se puede. Pero la misma asignatura, refuerzo, en el grupo 3, refuerzo 3 Java, solamente está una vez. Ah, que también la da Hugo, sí, pero Hugo está en el grupo 4. Entonces, listo. Luego, en nuestro modelo conceptual me dice que si hay atributos adicionales, los coloque. Tenemos, ahí está el WhatsApp y el link del encuentro. O sea que sus atributos deberían ir aquí adentro. Entonces tenemos group AC, WhatsApp, que digamos, ese es largo, ¿no? 50 es válido, 50. Y que es obligado, digamos que no, en el momento que yo creo el grupo no es obligado. Y también necesito el link del encuentro, group AC, el link encuentro. Recuerden, sin caracteres especiales, en minúscula, y vamos a tener menos problemas. Como ese es tan largo, le damos color test y que tampoco sea obligado. Entonces, como pueden ver, aquí no va ningún autoincrementable. Prohibido acá cuando se construye de muchos a muchos colocar autoincrementables. Muy bien. Ahorita sí, ya tenemos, esto va teniendo forma por el lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo un grupo y lo llamé asignatura grupo. Ahorita sí yo puedo decir que a este le puedo asignar un formador, ¿cierto? Yo digo un formador y puede tener, puede estar en varios grupos de asignaturas, ¿cierto? Y en cambio ese grupo de asignaturas solamente la puedo tener un formador. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que el formador está una sola vez y acá el formador puede dar en varios refuerzos. ¿Quién es fuerte ahí, formador o asignatura grupo? ¿Cuál es la tabla fuerte?
Formador. La asignatura, ¿no? Formador. ¿Quién necesita de quién? Formador no necesita del asignatura grupo. Es asignatura grupo el que necesita el formador. Y entonces vamos a hacer esa relación. Me paro de uno a muchos y la débil acá es asignatura, grupo asignatura y la relaciono con formador. De ahí, mire que me queda formador con formador. Listo. Me creo un nombre muy complejo, entonces ahí yo les recomiendo mejor manejar el prefijo de la tabla y la tabla que voy a relacionar, formador, y eso me va diciendo ya, me dice mucho, que está relacionado con la tabla formador, y listo. ¿Por qué se dejó relacionar? Mire que ambas son varchar de 50, y listo. Lo mismo vamos a hacer entonces, que a este grupo de asignaturas le van a asignar un tutor. Entonces lo mismo, tutor es fuerte y grupo de asignaturas débil. Con tutor es fuerte y grupo de asignatura me paro en la débil y llevo el muchos y uno allá. Él me crea la relación tutor una vez abajo y arriba puede tener varios grupos para trabajar. Entonces venimos acá y le cambiamos el nombre para que ahora que hagamos la implementación no tengamos que escribir esas cosas raras que aparecieron ahí. Gru así y lo relaciono con el tutor. Y entonces esto ya va tomando forma, listo. Y mira que él también me trajo inclusive los campos varchar de 50. Él ya sabe que tienen que ser exactamente igual en tipo de datos y en tamaño. ¿Cómo nos está quedando el muñequito? Bien, ¿cierto? Entonces miramos que acá ya hice toda esta parte y ahora dirán ustedes, bueno, la matrícula, ¿cómo la hago? Como podemos ver acá está de muchos a muchos. Y resulta que esta señor, cuando yo hice esta tabla ya le di nombre y la voy a relacionar con beneficiario. Pero como es de muchos a muchos, díganme ustedes qué hago. ¿O no aprendimos? ¿Qué hago para ese muchos a muchos? ¿Cómo combinarla? Otra tabla, profe. Eso, otra tabla. Y entonces yo leo la guía que ya está. Y entonces digo, aquí, punto 1, crea una nueva tabla en el medio, la creo. Punto 2, tráigase la llave de cada uno. Y esa es la llave primaria. Listo. Entonces dice, pero es que aquí es compuesta. ¿Cómo hago? No. Si aquí la primaria y que son estos dos campos, me tengo que llevar los dos campos para allá, ¿cierto? Pero como esto ayuda tanto, yo puedo decir que me haga la relación acá. Esta es la débil porque necesita de la otra, me paro en la tablita nueva y me voy para la fuerte. Y mire que él me trajo la primary key completica. Y créame que hay tablas que tienen hasta 20 atributos como primary key. En trabajos complejos tenemos que amarrar todo eso muy bien. Entonces aquí vamos a organizarlo a nuestro lenguaje. Entonces, según me dice la teoría, dice que le dé un nombre completo con la combinación de los dos. Este se llama grupo, asignatura, y entra a jugar beneficiario. Entonces ya es una combinación de tres. Entonces yo puedo decir grupo, así, ven. Y la tabla con la cual me voy a asociar, ¿cierto? Entonces me voy a asociar acá con la tabla asignatura. Acá me voy a asociar simplemente con primero está la asignatura, después el grupo, primero el grupo, y acá me voy a asociar con la asignatura. Miremos, verifiquemos. Entonces, mire que él acá, primero el grupo, después la asignatura, listo. Entonces, mire, pero aquí yo creo que me quedó truncado, porque yo acá tengo grupo asignatura y aquí asignatura grupo. Entonces, verificamos para que no se nos propague el error. Manualmente acá, miremos entonces que en la foreign key de esta
esta acá es foreign key acá. Tengo una primary key de grupo asignatura y chuleo. Grupo con grupo, a ver que aquí está el error. Grupo con asignatura, eso es imposible. Y asignatura con grupo, ahí habría un conflicto en macho, ¿cierto? Entonces, desactivémoslo. Entonces yo digo grupo con grupo y asignatura con asignatura. Entonces, ¿qué va a hacer? A un estudiante nunca le va a salir un grupo asignatura que no esté programado acá. Cuando ustedes hacen la automatrícula, les aparece esto precisamente por esta tablita. Y le damos el nombre, bueno, el nombre no nos importa mucho porque él lo guarda internamente. Y listo. Y es primary key. Miremos acá que la primary key todavía no la hemos definido, porque según la norma dice que cree de una tablita intermedia ya, que me traiga la PK de todos. Entonces, vamos a traernos el otro, que es el beneficiario. Y mire que me la trae. Vamos a arreglarle el nombre y decimos que se llama grúa asignatura con beneficiario. Y mire quién me lo hizo. Hasta ahí hemos cumplido, están relacionados. Pero nos falta lo más importante. Tabla creada, primary key puesta. ¿Cuál es la primary key de este? No tenemos. Si usted mira acá la sesión de primary key, no está. Y si se me pasa por alto, me toca después de volverme a hacerla y a corregir. Quedamos en la primary key de dos tablas que se asocian es ¿cuál? Los primary keys de las otras tablas. Es correcto. Como la otra de la primary key eran estas dos, entonces es. Y como la primary key de la otra era beneficiario, entonces también. La primary key son los tres. ¿Qué me va a garantizar el motor? Que nunca jamás a un beneficiario que ve una asignatura en un grupo le deje repetir la misma asignatura en el mismo grupo. Eso es lo que le va a garantizar esa parte. Tengo el beneficiario con beneficiario, asignatura con asignatura y listo. Hemos terminado nuestro modelo relacional. ¿Cómo la ven hasta ahí? Vamos un poquito rápido, pero por tiempo, ¿cierto? Pero esto creo pues que ya es de mucho trabajo y ustedes tienen la muestra pues para seguir. Profe, ahí en la base de datos no hay una forma de diferenciar las clases de lo que son como las relaciones. O sea, porque por ejemplo yo sé que a asignatura, tutor, formador son clases, ¿cierto? Sí, van a hacer clases Y ahorita. sí, y el ciclo pues no lo es. Entonces ahí, por ejemplo, cómo lo diferencia uno o eso no importa a la hora de mandar la información, de guardarla? No, todas las tablas son clases. Son las clases, no. Todas estas son clases y las vamos a hacer. Así tenga un solo campito, es una clase. Ayer hicimos el de los chips, que era 2, ¿cierto? Marca 2. Si es uno, no importa. Y asignatura lo necesita que exista. Sino que hay un vicio arraigado y es que dicen, como es un solo campito, eso lo hago por código. Y entonces, por ejemplo, esos programas que hicieron antes, donde manejan el género por código, se van a encartar. ¿Por qué? Porque ya autorizaron el tercer género. Y entonces por ahí están sufriendo, cambiando código, donde había un condicional solamente que si era hombre y mujer, empieza a cambiar si era el otro, no. Se les va a volver eso un sancocho. En cambio, si yo tengo parametrizado todo en mi base de datos, basta con agregar un nuevo género y ya, porque la base de datos es totalmente independiente al código. Y no tiene por qué sufrir la base de datos ante un cambio de código. Entonces, precisamente lo que yo les decía ahora, sí o sí, vamos, así sea un solo campo, eso es una clase. Bueno, listo. ¿Alguna duda, pregunta? Antes de tercera fase. Tercer round.
Muy bien. Resulta que hay otro temita que se llama ya bases de datos. Obviamente, pues eso es de un semestre, pero vamos a resumirlo en media hora. Resulta que para usted poder pasar esto a un motor de bases de datos, pues la gráfica, si la pego allá, no es una imagen. Tengo que llevarme tablita por tablita y los tipos de datos que son cada uno, y tengo que decir quién es primary key, y debo decir quiénes tienen foreign key, quiénes se van a relacionar. Tengo que traducir eso a un lenguaje llamado SQL, lenguaje estructurado de consultas. Y entonces ahí entra a jugar ya un motor de bases de datos. Un motor de bases de datos entiende el lenguaje SQL, así como Java entiende su sintaxis, Python entiende su sintaxis, aquí entiende su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? La información, que yo siempre les he dicho, ¿en qué se resume eso? Cómo entra información y cómo saco información. Y mire que eso se mantiene. Y entonces, cuando ustedes instalan el MySQL Workbench, van a encontrar un motor de bases de datos llamado SG, Sistema Generador de Bases de Datos, y acá lo tenemos, y debe estar activado cuando usted le da PHP PHP es el administrador gráfico donde usted puede hacer las cosas gráficamente. O también lo puede hacer, y vamos a traer con MariaDB. ¿Cuál diferencia hay entre el uno y el otro? Pues el SQL es universal, inclusive si se va para otro motor de base de datos, de pronto va a cambiar algunos tipos de datos, no van a coincidir, ¿cierto? Entonces el paralelo, pues, usted lo puede mirar en internet, diferencias entre uno y otro, básicamente es el tipo de dato, pero la sintaxis es la misma. MariaDB y MySQL, entonces lo que va a cambiar es el puerto. Vamos a trabajar con MariaDB. Y ahora tenemos que conectarnos acá para empezar a trabajar. Esto que vamos a hacer acá es ya hacer la alcancía donde vamos a meter información por medio de qué? De formularios que ya lo sabemos hacer. O sea que mi programa ya está esperando acá y vamos a construir es la bodega de almacenamiento. Entonces yo tengo dos formas. Uno, aprenderme la sintaxis, yo se las mandé ahí en las diapositivas, no voy a entrar en detalle ya, voy a ir directamente a la explicación. Resulta que usted estando en cualquier motor de base hay unos comandos que usted puede ejecutar a través de SQL. SQL significa lenguaje estructurado de consultas. Y hay unos comandos que inclusive él mismo reconoce. Cuando yo digo create, ¿qué fue lo primero que hicimos allá cuando abrimos Workbench? La base de datos, ¿cierto? Entonces acá yo le voy a decir, créate database y le doy un nombre a la base de datos. Mi base de datos la llamé allá notas de refuerzo. Y listo, ese es nuestro primer comando. Y entonces cuando yo lo ejecuto, acá, nótese que al darle continuar, al lado izquierdo, mire que él me dice que fue creada notas con refuerzo y es cierto. Y está vacío, mire, así como empezó nuestro modelo. Empezó vacío y mire dónde vamos. Lo mismo tenemos que hacer acá, pero ya con una sintaxis. Pero pues, tranquilos que lo vamos a ver. Entonces, ¿qué más puedo hacer yo con la base de datos? Ah, que la quiero borrar. Entonces, le damos drop database y listo, se borra. Bueno, entonces para el lenguaje SQL básicamente se maneja en dos partes, el DDL y el DML. En el DDL se maneja todo lo que tiene que ver con la lenguaje de definición de datos, todo lo que tiene que ver con la construcción de las partes. Entonces ahí está el comando create, está alter type y está drop, ¿cierto? Entonces yo puedo crear bases de datos con create database, ¿cierto? También puedo decir create table y entonces él me va a crear mi tableta, ¿cierto? Vamos a hacer una, pero sí de forma rápida. Create table
pero debo estar ubicado en la base de datos, ¿cierto? Entonces voy a quitar esto, porque mire que aquí arriba no estoy ubicado en ninguna parte. Me debo ubicar ya en mi tablita, en mi base de datos de notas de refuerzo, y entonces sigo con mi SQL y yo puedo decir ahí mis comandos. Yo puedo decir, ahí donde estoy, créate table, y eso tiene una sintaxis. ¿Qué sintaxis tiene? Entonces, créate table, debo colocar entre paréntesis los campos que yo quiero. Campo y el tipo de datos, ¿cierto? Yo puedo decir que el campo 1 es varchar de los que hicimos allá, ¿cierto? Varchar de 50, por ejemplo. Que tengo un campo 2 que es entero, ¿cierto? Campo 2 que es de tipo entero, ¿cierto? Puedo decir que tengo un campo 3 que es de tipo date para ingresar una fecha, y que tengo un campo, otro campo 4, por ejemplo, que sea de tipo float para decimales. Float. Ahí hay diferencias. Si no lo alumbra, no lo reconoce. Ahí lo alumbró, lo reconoció. Y listo. Cuando yo le digo clic ahí, obviamente entonces él me lo va a hacer. Cuando yo digo aquí créate table, con estos campos inicialmente pues no hay error. Miremos, dice, se esperaba nombre de una entidad. Claro, el nombre de la tabla. ¿Qué nombre le voy a dar a esta tabla? Entonces mi tabla, por ejemplo, y mire que acá tengo créate table, nombre de tabla y toda la sintaxis de campo y variable o tipo de dato. Cuando yo lo ejecuto, nótese que él me creó al lado izquierdo mi tableta con esos campos que acabé de crear. Listo. Pero entonces la primaria key, ¿cómo la hago? Entonces, muy fácil, yo puedo crear la tabla. Acá miremos que vamos a seleccionar esta, mi base de datos. Acá está el SQL. Acá. Y digamos, entonces, estoy acá me miro que estoy en la tabla, listo. Y entonces, cuando usted crea una tabla, para que no se le olvide, tabla 2, vamos a tener los campos que usted quiera, que usted puede decir que tiene el campo 1 y usted dice que es INT autoincrementable, ¿cierto? Autoincrement, ahí lo que chuleamos allá, autoincrementables, equivale a esto escrito, ¿cierto? Y yo ya puedo decir que este es primary key. Primary key. Y listo. Mire que lo que chuleamos allá es este texto. Y entonces que tengo otros campos y digamos que tengo otro campo 2, que es, digamos, entero, pues como para resumir. Y listo. Entonces, mira que si yo ejecuto esto, pues ese es el DDL, cómo manejar esas estructuras. Que me faltó un campo, entonces ya puedo decir que me altere esa tabla. Yo puedo decir alter tape, table. Todas esas instrucciones están en la guía. Lo estoy pasando un poquito porque la idea no era enseñarlos, sino como orientarlos. Entonces yo puedo decir que me altere y que me altere qué tabla. Le doy el nombre de la tabla, mi tabla, y le digo que me adicione una columna. Recuérdese que columna, campo y atributo son sinónimos. Y le digo la nueva columna y le digo, digamos, que es INT y él me la adiciona. Entonces, listo. Y fácil. Que está muy complicado. Entonces le da la otra opción. Usted se puede ubicar en la base de datos y por acá, mire que usted tiene ya las tablas, ¿cierto? Y acá tiene ya la opción de crear nuevas tablas. Entonces, mire que usted por el asistente puede también crear tablas. Y entonces usted dice, tabla fácil. ¿Cuántas columnas tiene? Usted dice, bueno, 2, 3, 4. Puede colocar 20 y llenar 3, no hay problema. Cuando usted le da a continuar, él lo lleva por el asistente y entonces le crea, mire, 4 vacías y usted empieza a decir, entonces se va a llamar, digamos, el del ciclo.
ciclo ID. Entonces digo que es entero, que es autoincrementable. Por acá está al lado derecho. Decimos que es ahí, autoincrementable. Le digo, mire que él ya le dice acá que es primary key, ¿cierto? Entonces, él asume que los ID son primary key. Y entonces, listo. ¿Qué otros campos tiene mi ciclo? Digamos que tiene un nombre, nombre por decir algo. Y decimos que el tipo es varchar. Ahí está. Y que tiene una longitud de 30, por ejemplo. Y listo. Y puedo decir si es nulo o no es nulo, ¿cierto? Aquí le digo, permitir nulos. Entonces le digo que sí. Entonces no me va a validar si viene vacío. ¿Cuál les gusta más? Pues ya ustedes dirán, ¿cierto? Y ustedes dirán, no, y qué pereza, pues, ¿cómo va a pasar esto una por una? Entonces, listo. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se llama esta basecita de datos? Bueno, los comandos van más allá pues, de hacer talleres y demás, ¿cierto? Ahí la construcción. Ahí expliqué el DDL, lenguaje de definición de datos. Y entonces, si esto nos quedó bueno, está bien relacionado, revisamos, le dije a un compañero que me ayudara, pregunté para después no devolverme, entonces voy bien. Le damos guardar. Cada una de estas tablitas, si usted le da con el mouse derecho, él va y le puede dar copiar el script SQL. Digo, cópieme el SQL al clipboard, o sea, al portapapeles. Cuando usted se va para la base de datos, puede ejecutar ese SQL, lo puede ejecutar y es transparente para MySQL. Notes entonces cómo eso que hicimos allá gráfico se traduce en qué. Se traduce menos la palabra visible. Ojo, esta visible no la está reconociendo MariaDB, entonces la quitamos. Listo, no tiene más. Ya no me muestra errores. Y entonces mire todo lo que él hizo ahí, lo que acabé de explicar. Créate table. Si no es este, porque si existe no la crea, pero es opcional ese parámetro. Y el nombre de la base de datos donde lo voy a crear, porque como tengo varias bases de datos, entonces indico cuál base de datos. El nombre de la tabla, y acá lo que les acabé de decir, el prefijo, la asignatura, el tipo de dato, y si chuleamos si era no null, no null, no null. Estos siguientes es opcional, él los crea para búsquedas. Por lo general a cada primary key le queda un índice para cuando buscamos por algo, él ya sabe que busca primero por eso. La primary key, ya también dijimos que yo lo puedo colocar arriba, que diga primary key, o al terminar la tabla digo primary key y entre paréntesis le coloco los campos que son llaves. ¿Y cómo coloco las foreign key? Es la más larguita, entonces decimos constraint. Le doy el nombre que escribimos de la foreign key. Le doy un nombre, o sea, lo que hicimos en la parte inferior del diagrama. Y le digo que me voy a relacionar, que la foreign key se llama grúa asignatura y que me haga referencia a qué tabla. A la tabla asignatura con asignatura ID. También que me haga una relación con el grupo a través de asignatura grupo contra grupo, o sea, primary key contra foreign key. Mire que él lo hace una por una y luego la del formador y luego la del tutor. Entonces mire cómo él me hizo una por una. Entonces obviamente pues ya es cuestión de que ustedes lo analicen y practiquen bastante. Obviamente, pues no me va a llevar una por una porque ya son las 3:50 para alcanzar a hacer las interfaces. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a llevar todo de una vez. ¿Cómo no me llevo todo de una vez? Bueno, voy a guardar, le voy a decir y voy a borrar esa base de datos porque se llama igual y la vamos a trabajar como notas de refuerzo. Listo. Esta nota le puedo dar acá operaciones y por operaciones puedo eliminar mi base de datos. Y listo. Mire que no está acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevarnos esto por archivo, exportar, y le digo que me haga una ingeniería sobre el SQL.
Por defecto puedo tomar todo, NES y NES. Mire que en el portapapeles me copió todo. Lo puedo copiar en el portapapeles o crear un archivito que se los voy a enviar, aunque les voy a mandar también el diseño, y guardémoslo entonces en un archivo, ¿cierto? Vamos a guardar esto en el archivo de donde estamos trabajando, de grupo 3, y lo vamos a llamar, ya esta es la base de datos, ¿cierto? SQL base de datos. Entonces mire que todo tiene un proceso. Problema, modelo conceptual, diseño relacional, base de datos. Y por último el programa. Y mire que me crea un archivo, listo, lo guardamos y adiós, finalizar. Ya sabemos que visible no va, no me lo reconoce, no sé por qué, seguro por la versión. Y entonces vamos a abrir ese archivito antes de ejecutarlo. Y le vamos a quitar esa partecita que diga visible. Y porque de todas formas si lo ejecuto me va a decir que no es válido. Entonces, de una vez, como sabemos que nos lo va a rechazar, vamos a abrir esto en un bloc de notas, en un WordPad SQL de la base de datos. Vamos a abrirlo con un archivo que no tenga formato y le vamos a decir que me reemplace donde está visible por nada, o sea, por un espacio. Y reemplazar y listo. Ya no hay visibles por ahí. Listo, le damos guardar, lo demás es transparente. Obviamente si no tenemos errores pues de relacionar tablas y demás. Entonces vamos a nuestro motor de bases de datos que está abierto acá. Sí, Profe, si uno quiere subir ese archivo ahí a la base de datos, sí, eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿qué opción le doy? Acá, importar. Primero miro que no esté ubicado en ninguna base de datos. Listo. ¿A dónde le pueden dar acá a refrescar. Se lo va a mandar pues por el WhatsApp, o eso es lo que me está preguntando. Y se lo envío. Sí. A subirla. Bueno, usted quiere garantizar pues que no le están metiendo gato por liebre. Bueno, muy bueno. Entonces, vamos a ver y empezamos a desarrollar qué es lo que nos gusta a todos. Bueno, eso está como lentico. Listo, grupo 3. Grupo 3 acá. Voy a enviarles en este momento el SQL de la base de datos. Inclusive lo voy a subir ahora a la plataforma Mood. Grupo de refuerzo 3, base de datos SQL y listo. Se fue. El diseño los mandó ahorita. Listo, entonces vamos allá a nuestra MariaDB y miro que no esté parado en ninguna base de datos o le da refrescar. Y acá lo abre importar. Cuando le doy importar, entonces él me dice examinar. Buscamos el archivo y está en documentos donde lo tengo, programación refuerzo 3, y tengo mi archivo SQL acá, base de datos. Listo. Vamos por esa. Y al final aparece continuar. Si todo está bien, él me va a aparecer transparente todo. Listo, nos ve bien. Entonces, mire, todo bien, menos que él dice que no había una base de datos, correcto, porque él la va a crear. Si miramos al lado izquierdo, me trajo exactamente 2, 4, 6, 8, 9. Hay que tener mucho cuidado en eso, 3, 6, 9, porque si hay una tabla mala, lo otro lo va bajando y deja las malas por fuera. Prefiero borrar todo otra vez, arreglar y volverlo a hacer, porque corregir a piticos es un conflicto. O todo o nada, el rollback que llamamos, ¿cierto? Un commit para empezar, si todo está bien, rollback, deje todo como está y o termine. Listo, ¿cómo la ven hasta ahí? Esa fue la más fácil, no demoró nada. Bueno. Profe, ¿listos? ¿podría repetir para descargarlo? Importar. Va para descargar de acá, de MC, pero acá. Sí, cuando lo descargamos, le damos importar.
Simplemente y ya. Y ya. Y él le muestra que todo fue exitoso y listo. Y al lado izquierdo le va a aparecer la base de datos con la cantidad exacta de tablas que tenemos. Listo. ¿Necesitan descansar? Bueno, como nosotros tenemos que parar la grabación, para que no se nos pierdan las 4 horas, entonces, por favor, Sebastián nos para la grabación y son las 3:55, a las 4:05